Hola, salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Francés en tu vida. J'espère que vous allez bien, espero que anden bien. Hoy vamos a ver le gerundiv et le participe présent. Un tema muy complejo, pero van a ver que es simple, ¿bien? Así que ahora empezamos con la lección. Le radical de la persona nous, bien, le radical de la persona nous, y luego agregarle el en, bien, ese ando que usamos nosotros en español. Por ejemplo, tenemos el verbo faire. El verbo faire es el verbo hacer, bien. Nous faisons, sería el presente del indicativo nous faisons. Bien, faisant, bien, la misma parte del principio del radical, faisant, le agregamos la NT. Luego, por ejemplo, con el verbo prendre, prendre, agarrar o tomar, porque yo te puedo decir je prends un café, bien, ou je prends le bus. Bien, agarrar o tomar, entonces ahí lo ponemos en nous prenons, por ejemplo, nous prenons le bus, nosotros tomamos el colectivo, y es prenant. Luego tenemos el verbo finir, finir que es terminar, bien. Alors, nous finissons, a tener cuidado, tiene doble S, nous finissons, nosotros terminamos, entonces agarramos la primera parte y lo transformamos finissant, finissant, terminando, finissant. Y, por ejemplo, tenemos otro verbo, un pronominal, un verbo pronominal, quiere decir pronominal, que es una acción que uno hace sobre uno mismo, ¿bien? Por ejemplo, el verbo occuper, ocuparse, ocuparse de, entonces en francés es s'occuper, bien, s'occuper. Entonces, ahí sería s'occupant, s'occupant. A tener cuidado, hay ciertas excepciones para algunos verbos, por ejemplo, hay ciertas excepciones, bien, como en todo. Entonces las excepciones son para los verbos être, avoir y savoir. Entonces sería être, sería estar, avoir, que es tener, y savoir, que es saber. Excepción quiere decir que no lo voy a usar con el nous, no va a funcionar con eso, va a ser distinto. Para être, ser étant, bien, étant. Para avoir va a ser ayant, ayant, como le ven la pronunciación, ayant, bien, nasal, ayant, y la agrega ayant. Savoir va a ser sachant. Y para savoir va a ser sachant, sachant. Acuérdense que el CH es sh, yang, nasal, T no se pronuncia, sachant. Vamos con la utilización du participe présent, bien. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? ¿Por qué lo vamos a utilizar? Vamos con la utilización del participio presente, bien, del participe présent. Bueno, es un tiempo verbal que está, sobre todo lo utilizamos al escrito, bien, es muy usual al escrito más que al oral. Va a dar informaciones sobre la causa, sur la cause, sur la conséquence, sobre la consecuencia, le but de l'action. Chachou. Bon, ben, comme vous le voyez, c'est très compliqué pour moi de filmer parce que j'ai mon chien là, vous le voyez. Bon, il s'appelle Shadow, hein. Et voilà, il joue, donc c'est compliqué. Shadow, doucement. Bon, petit moment de pause. Alors, vamos con l'ejemplo, bien. Les travaux ont commencé dans la rue. Les travaux ont commencé dans la rue, provoquant d'énormes embouteillages. ¿Qué significa esa frase? De travaux, bien, trabajos, porque tenemos travail que es trabajo y travaux son arreglos, cuando uno ve que en la ciudad estamos viendo que hacen arreglos y qué sé yo, bien, de travaux ont commencé, han empezado, bien, ont commencé provoquant, y eso provocó des énormes embouteillages. Ça, c'est terrible. Embouteillage es cuando se arma una fila de autos y no avanza más. C'est terrible les embouteillages. Nosotros lo llamamos embouteillage. Botellage viene de la palabra botella, ¿bien? Embotellamiento, como en
español. Cherchant, buscando para calmar la situation. Cherchant el verbo buscar. Bien, je cherche, je busco. Cherchant à calmer les choses. Buscando calmar las cosas. Le diplomate convoqué à une réunion puede ser utilizado también comme plus phrase, como más la frase. Vamos a ver con un ejemplo. Les prix augmentent tout le temps. Les prix augmentent tout le temps. Bien, tout le temps. Les prix augmentent tout le temps. Los precios suben y suben y suben siempre. Bien. Les prix augmentent tout le temps. Les pauvres ont de plus en plus de difficultés à se nourrir. Les pauvres ont de plus en plus de difficultés à se nourrir. Comme les prix augmentent, como los precios suben, les pauvres ont de plus en plus de difficultés a se nourrir. Bueno, eso era con el participe présent. Vamos un poco con el tema del gérondif. Sería en plus participe présent. Gérondif, ça. En plus participe présent. On va utiliser en parce qu'on fait l'action, d'accord? Par exemple, le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe irrégulier, d'accord? Ça c'est à part dans le présent. Donc, le verbe aller, on va utiliser en allant, scendo, en allant à l'école, en allant, bien, prendre, que lo vimos antes, prendre, agarrar o tomar, en prenant le train, en prenant, tomando, en prenant. Luego tenemos un verbo pronominal, bien, pronominal, como el que vimos de s'occuper. Tenemos se lever, se lever, se lever, levantarse, bien, de la cama o de un asiento, se lever. Ahí es pronominal, entonces, en me levant, en te levant, en se levant, bien, porque ponemos el pronom. Luego tenemos el verbe faire, el verbo hacer, faire, en faisant les devoirs de français, en faisant, bien, en étant, bien, en étant en France, j'ai rencontré, je sais pas, ma meilleure amie, par exemple, estando, en étant. Bien, vimos l'utilisation du participe présent y ahora vamos a ver la utilización du gérondif. Bien, ¿cuándo vamos a usar el gérondif? Exprimer la manière, para expresar la manera. Bien, vamos a ver dos ejemplos. C'est coupé en épluchant des légumes. Elle s'est coupée en épluchant des légumes. Ella se cortó pelando verduras. Bien, légumes, verduras. Il est tombé en jouant dans le jardin. Il est tombé, caer. Tomber, le verbe tomber, c'est le verbe caer. En jouant dans le jardin. El cachorro jugando en el jardín. Donc, en tombant, gérondif, cayendo. C'est terrible. La simultanéité. D'accord, c'est quelque chose qui se fait de suite. N'est pas bien du tout, alors que mal. Il parle en mangeant. Il parle en mangeant. Come, hablando. Ce n'est pas bien. Il parle en mangeant. Ahí tenemos le verbe manger, bien. Mangeant, le ponemos en gerundio en, bien, en mangeant. Ou un autre exemple, elle écoute de la musique en lisant. Elle écoute de la musique en lisant. Ella escucha música leyendo, donc en lisant. Le verbe lire et le verbe leer. Ça peut exprimer aussi une contradiction, bien, une contradiction avec la forme tout plus gérondif, con la forma tú, todo, más gérondif. Tengo un video que yo explico justamente las diferencias con el T, cuando termina con T, el tú, cuando es con S, así que lo pueden buscar en mi canal en la parte de gramática. Tout en faisant un régime, elle ne maigrit pas. Tout en faisant un régime, elle ne maigrit pas. Que haciendo régimen no pierde peso. Maigrir, bien, ne maigrit pas, no pierde peso. Tenemos con tout en faisant, claro.
encima que hace un régimen no le funciona. Una dieta, non? Encima que hace una dieta no le funciona. Alors, tout en faisant, bon, ça peut arriver, puede pasar. Peut remplacer une phrase avec si, bien de l'hypothèse, puede reemplazar una frase con si, que va justamente tratar de la hipótesis, muy importante ese tema, ya haré un video. Vamos con un ejemplo. Si vous partez tôt, si usted, bien, parte temprano, arriverá a l'heure, yéndose temprano, usted va a llegar a ser puntual, va a llegar con puntualidad. Bien. Peut remplacer une phrase avec quand, cuando, bien. Peut remplacer une phrase avec quand, como ven la D, acuérdense, no se pronuncia, quand tu arriveras, cuando tú llegarás, quand tu, acuérdense la U, quand tu arriveras, cuando tú llegarás, arrivera, la ponemos en arrivant, pense à allumer le four. En arrivant, llegando, pensa, recordá y prende el horno. En arrivant, pense à allumer le four. Cuando llegando, acordarte de encender el horno, le four. Nos vemos muy pronto en nuevos videos de Francés en tu vida. No se olviden de suscribirse a mi canal si no lo han hecho para estar al tanto de todo lo que voy subiendo. Trato de subir un video por semana, pero a veces se me complica. Pero bueno, estamos intentando por Instagram, ¿bien? Francés en tu vida, lo mismo que YouTube. Me pueden seguir porque ahí sí suelo subir cosas más seguido, ¿bien? Porque son pequeños videitos cortos, ¿bien? Entonces, nos vemos muy pronto. En los comentarios me pueden decir siempre nuevas ideas de video, lo que les gustaría que yo explique. Con mucho gusto lo voy a hacer. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, seguirme por Instagram, porque ya que subo otras cositas allá les puede ser de utilidad. Je vous dis à très bientôt. Voy a estar subiendo unos ejercicios sobre le gerundif y le participe présent en historia en Instagram, para los que lo quieran hacer, a ver si entendieron mi video. Je vous dis à très bientôt, en nuevos videos de Francés en tu vida. Au revoir.